Una importante pregunta de quiénes, de los hombres. Y vamos a empezar con un personaje de la escritura que hizo esta importante pregunta que usualmente los hombres hacemos y creo que las mujeres también. Miremos y descubramos de qué personaje vamos a hablar hoy. Entonces, Satanás salió de la presencia del Señor e hirió con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, contestó: Hablas como una mujer necia. Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo. A pesar de todo, no dijo nada incorrecto. Vamos a hablar de Job. Le han hecho películas, han hecho documentales y por supuesto que en la teología se estudia profundamente a este ser humano, a este hijo de Dios llamado Job. Vamos al libro de Job capítulo 21, por favor. Iniciemos desde el verso 6, Job 21:6. Si pienso en esto, me lleno de espanto. Un escalofrío me corre por el cuerpo. ¿Por qué siguen con vida los malvados? Cada vez más viejos y más ricos. Ven establecerse en torno suyo a sus hijos y a sus descendientes. Tienen paz en su hogar, están libres de temores, la vara de Dios no los castiga. Sus toros son verdaderos sementales, sus vacas paren y no pierden las crías. Dejan correr a sus niños como si fueran ovejas. Sus pequeñuelos danzan alegres, cantan al son del pandero y del arpa, se divierten al son de la flauta, pasan la vida con gran bienestar y son sepultados en paz. A Dios mismo increpan, diciéndole: déjanos tranquilos. No nos interesa para nada conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Job abrió su corazón en uno de los momentos más álgidos y difícil de su existencia humana. Quiero preguntarles algunas cosas. La primera, ¿únicamente a Job se le ha ocurrido preguntar algo así? ¿Sobre los malos y sobre los buenos? ¿Sobre los que buscan a Dios y los que no lo buscan? ¿Solo a Job se le ha ocurrido preguntar eso? ¿O a ustedes también se les ha ocurrido preguntar eso? Segunda pregunta, ¿has sufrido pérdidas como las que sufrió Job? ¿Job perdió sus hijos? ¿A Job lo abandonó su esposa? ¿Job cayó en la bancarrota, quedó en la ruina económica? Y como si fuera poco, a Job le vino una enfermedad. Quedó con una sarna maligna desde su cabeza hasta sus pies. ¿Has sufrido alguna pérdida tú como las de Job? Y la tercera pregunta, ¿qué desearías preguntarle a Dios en medio de tu sufrimiento? Si Dios viniera hoy a tu lado, se sentara en una de estas sillas junto a ti, ¿qué te gustaría preguntarle a Él en medio de tu aflicción, tu confusión o tu sufrimiento? Estoy feliz de verte, Brian. Te habíamos extrañado. Voy a ir al núcleo de la pregunta de Job, que es, creo que el núcleo de la pregunta de muchos hombres. Versículo 7. ¿Por qué siguen con vida los malvados? Y cada vez más viejos y más ricos. Creo que es el núcleo de la pregunta. ¿Por qué Dios no está actuando sobre esa gente que hace el mal, que hace daño? ¿Por qué les deja tener dinero? ¿Por qué los deja llegar hasta la vejez y con grandes bienestar? El versículo 14 y 15 del capítulo 21. A Dios increpan, como si fuera poco. Ellos son los que se burlan del cristianismo. No todos, pero muchos malvados y con dinero
hacen mofa de la fe en Dios. Son satíricos, chistes groseros y son despectivos en sus conversaciones con personas que creemos y seguimos a Dios. Job dice que increpan así a Dios diciéndole: déjanos tranquilos, no nos interesa para nada conocer tus caminos o tu voluntad. No quieren ir a la iglesia, no quieren leer la Biblia, no les importa orar. Y se preguntan: ¿quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? Dicen que es tonto servir a Dios, que es inútil. ¿Qué ganamos con dirigirle nuestras oraciones? Tal vez tú has oído las palabras, tal vez alguien te lo ha dicho a ti. ¿A qué saca con ir a la iglesia? ¿Acaso haciendo un ayuno, asistiendo a discipulados y oraciones, su vida va a cambiar? ¿Es que en la iglesia le van a dar un apartamento? ¿Es que en la iglesia le van a dar un automóvil? Yo sé que has oído esas palabras groseras y altaneras. Job dijo: ¿por qué, Señor, los dejas hacer eso? ¿Y por qué les dejas tener un trabajo, comprarse una casa y tener bienestar? ¿Por qué los dejas si son groseros, si son altaneros con las cosas de Dios? Lo primero que quiero decirte acerca de la Biblia y de este personaje de Job es que él hizo una pregunta genuina para alguien que añoraba ser feliz. Esto nos compete, identifica a todos los seres humanos. Los hombres anhelamos ser felices, por eso a veces caemos en el alcoholismo. Pensamos que eso nos va a traer felicidad. Vamos al inicio de la vida del santo Job, capítulo 1, verso 1 al 3. Capítulo 1, verso 1 al 3 dice así: en la región de Uz había un hombre íntegro e intachable. Pusimos en rojo esas palabras, como puedes ver en las pantallas. Recto e intachable, que temía a Dios. Vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job y tenía 7 hijos, pusimos en rojo hijos. Tenía 3 hijas, pusimos en rojo hijas. Era dueño de 7,000 ovejas y pusimos ese número, 7,000. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y su servidumbre era tan numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Recto, intachable y temeroso de Dios. Mira las palabras en rojo, dice que logró tener un matrimonio. Se enamoró algún día de una joven, se casaron y tuvieron hijos e hijas. Empezó con su proyecto productivo, laboral, económico, y mira lo que logró. Dice que tuvo 7,000 ovejas. ¿Sabes dónde se tienen 7,000 ovejas? Ese hombre debió tener mucha tierra. 3,000 camellos. Job realmente llegó a ser un hombre muy bendecido. Pero llegó un momento donde todo se le derrumbó. ¿Has sufrido tú un derrumbe en tu vida? Job le pasó en todas las áreas su derrumbe. Le pasó en la economía, le pasó en su salud y le pasó con la que le había dicho: contigo hasta el final. Pero esa le rompió el corazón. Hasta en el área sentimental Job quebró. Entonces su pregunta es justa y es honesta. ¿Qué pasa con los malos, Dios? Porque ellos que no temen a Dios, no te respetan, no cumplen eso que 6 días uno trabaja, pero un día se lo dedica al Señor. Ellos no cumplen eso. ¿Y por qué no les pasa lo que me ha pasado a mí? La Biblia dice que era un hombre bueno, era un hombre íntegro. Una pregunta más. ¿Un hombre que fracasa es más serio en sus preguntas? ¿Notas bien que a Job antes no se le pasó eso por la mente? Preguntar, quejarse frente a Dios, no, porque él estaba bien. ¿Será que cuando nosotros estamos bien no tomamos tan en serio a nuestro Dios? ¿Será que esa caída de Job la permitió Dios
para que comenzara a hacerse preguntas serias en su vida? Porque la realidad es esta: todos moriremos. Nadie puede asegurar que vivirá un día más. Nadie. Cualquier cosa, nuestra humanidad es frágil y cualquier cosa nos puede quitar y arrebatar la vida. ¿Y qué será de nosotros si no estamos preparados para lo que vendrá? Este cuerpo es solo un vestido, nos enseña la Biblia. Nuestra alma saldrá en el momento que fallezcamos. ¿Y a dónde irá? Les voy a mostrar una de las reflexiones que hizo un escritor grande en la literatura, a ver si lo recuerdan. Él se volvió a Dios ya a punto de morir en su vejez. William Shakespeare. Leer el testamento de William Shakespeare es leer su conversión. Cuando él escribió su testamento, dijo: entrego mi alma al Dios y Padre y a su Hijo Jesucristo, encomendándome para el más allá. William Shakespeare, que vivió una vida de mujeres, una vida licenciosa, pero cuando le llegó la enfermedad, empezó a hacerse como Job. La pregunta, una de las preguntas más importantes de los varones, de la masculinidad. Una de sus últimas obras fue Hamlet. También escribió este libro que creo que es el más famoso, Romeo y Julieta. Voy a mostrarles una de sus últimas frases de William Shakespeare en sus obras. Se burla de las cicatrices el que nunca ha recibido una herida. Qué sabia, ¿verdad? ¿Quién es el que se burla de la fe? ¿Quién es el que se burla de Dios? El que no ha pasado esa clase de crisis. Pero cuando uno ha sufrido, se compadece y respeta al que está sufriendo. ¿Es verdad o no? Muy sabio eso. William Shakespeare lo descubrió hacia el final. Espero que tú y yo no esperemos hasta el final. Espero que no desperdiciemos nuestras vidas. No tengamos que aguardar esa pérdida. Porque como varones, nuestra masculinidad se centra en ciertas metas. Fuimos creados para lograr metas. Y queremos tener a la mujer amada. Es una de las metas de los varones. Otra meta, brindar estabilidad y comodidad a una familia. Tenemos los hombres ciertas metas. Pero ojalá, como dice William Shakespeare, no seamos de los que nos burlamos de: ay, yo no tengo tiempo para Dios, o eso es inútil estar en una iglesia. Dios quiera que no lleguemos como William Shakespeare a estar en una cama para reflexionar sobre nuestra necesidad de Dios. Dios quiera que no tengamos que pasar lo de Job, que pierdas tu salud, que perdamos todo y la mujer nos diga: adiós, hasta luego, ya no eres atractivo para mí. Dios quiera que no. Romanos capítulo 8 versículo 18. Considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Qué sabiduría que hay en esa expresión de la palabra de Dios. Dice que los sufrimientos que estamos pasando, ahora, está escrito de una iglesia. ¿Ustedes han visto películas o han leído libros de historia sobre cómo vivió la iglesia cristiana en Roma? Los perseguían y los llevaban al circo y eran devorados por leones. El emperador Nerón en una ocasión los usó como antorchas para una cena suya y quemaron vivos a cristianos. Fue horripilante la lucha. Y a esa iglesia que estaba en Roma, Dios le dice así: tus sufrimientos, todo lo que estás pasando, no se compara ¿a qué? A lo que está por venir y lo que yo te voy a dar. Creo que Dios trajo a la iglesia hoy para que oyeras este mensaje de Jesús y comprendieras que Dios sí está al tanto de nuestro sufrimiento, que dejó todo un libro de un hombre que sufrió al extremo para contarnos que Él nos ama y que Él nos va a restaurar de ese dolor. Quiero recomendarles un libro que me sorprendió. Aquí tenemos a las autoras y el nombre del libro. Se llama el libro Esperanza en medio del dolor. Christine Weatherly y Sarah Walton son las escritoras de ese libro.
Te voy a contar por qué es sorprendente ese libro. La que tienes abajo, a Christine, es pastora. Tiene una sola niña, su hija. Y la que ves arriba es una líder de la iglesia y tiene 4 hijos. ¿Sabes por qué escribieron ese libro, Christine y Sara? Las dos contrajeron una enfermedad, Lyme. ¿En qué consiste esa enfermedad? Bueno, ¿por qué se produce? Primero les cuento. Las dos les pasó. Una garrapata las picó. En su casa, no es que vivan en la selva, son norteamericanas, viven en Estados Unidos. Misteriosamente, la enfermedad de Lyme se produce por la picadura de una garrapata. Infecta el cuerpo. De un momento a otro te deja sin alientos y te manda a la cama. Te produce unos dolores de cabeza que no los puedes soportar. Unos dolores en las articulaciones que parece artritis o reumatoides. Eso es la enfermedad de Lyme. Y hasta hoy no tiene cura. No hay una medicina para curar esa enfermedad. Christine es pastora y le vinieron estas preguntas: ¿por qué a mí? Si yo sirvo al Señor. La otra es una líder de la iglesia y en el parto, durante sus partos, le transmitió a los 4 hijos la enfermedad sin saberlo. No habían diagnosticado aún qué era lo que ella le pasaba con el desaliento, con terminar en la cama, con esos dolores, no lo sabían. Entonces ella tuvo hijos y en el momento del parto se los transmitió a los 4. 2 hijas de Dios que aman al Señor. ¿Por qué, Señor? Les voy a mostrar las primeras frases del primer capítulo del libro. Para sufrir bien necesitas el Evangelio. Mira lo que dicen estas mujeres. Para sufrir bien necesitas el Evangelio. Nos cansamos de las técnicas de autosuperación, de vamos, anímate, vamos, tú puedes. Nos cansamos de eso. Porque sin el Evangelio, la aflicción es un camino sin salida. ¡Wow! ¿Qué afirmación de estas mujeres? Dicen, ¿cómo hemos podido llevar la vida? ¿Seguir siendo esposas? ¿Seguir siendo madres? ¿Cómo es que ha sido que no se derrumbe nuestro hogar? Y dice, ha sido gracias a Dios. Sin Dios no podríamos llevar el dolor. Es un gran libro. La siguiente principio que nos revela el libro de Job a todos los varones, a nuestra masculinidad, lo primero fue que su pregunta era honesta, era una pregunta seria y que se la plantea uno cuando está pasando por el dolor. Ahí se hace preguntas muy serias. El segundo principio que nos revela el libro de Job es que las preguntas de Job, Dios no las escondió. Dios no esconde esas preguntas difíciles, las dejó en la Biblia. Las preguntas que tú tienes sobre tu sentido en esta tierra, tu propósito, tus anhelos de ser feliz y por qué ves injusticias en la tierra, Dios no esconde esas preguntas, Dios las quiere responder. Vuelvo a Job 21, donde empezamos, verso 23 y 25. Hay quienes mueren en la flor de la vida, rebosantes de salud y de paz. Sus caderas están llenas de grasa, sus huesos están fuertes hasta la médula. En cambio otros mueren con el ánimo amargado sin haber disfrutado lo bueno. Dios no escondió eso, no dijo, ay, eso no lo escriban en la Biblia. Eso como que los va a poner a dudar de mi existencia. No, Dios dijo, déjalo escrito. Un siervo mío llamado Job pasó por la prueba y se preguntó esto: ¿por qué hay gente malvada que no le duele nada? ¿Y por qué hay hijos de Dios que a veces llegan a la muerte y no han disfrutado de tus bendiciones? ¿Por qué? Voy a Eclesiastés capítulo 8, verso 14. Este libro fue escrito por Salomón y Dios usó Salomón para escribir las preguntas también de un hombre, de un varón. Dice así: en la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos que les va como si fueran malvados, y hay malvados quienes les va como si fueran justos. Y yo digo también que esto es absurdo. No solamente a Job, sino también a Salomón.
se le vienen estos interrogantes a su corazón. Y él dice, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay malvados que las cosas les salen bien y hijos de Dios que no les sale nada bien? Versículo 13. Empiezan las respuestas de Dios. Dice así: el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien, ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. El malo puede hacer 100 veces triquiñuelas, 100 veces trampas, 100 veces mentira, haber golpeado y respetado su hogar, 100 veces ultrajado a sus seres queridos. Pero Dios empieza a responder. Los pecadores y a los malvados a veces los venimos ahí brincando en un pie, orgullosos, diciendo que les va bien sin ir a una iglesia. Pero al final de nuestras vidas, ¿quién llega a 50 años y llegan sólidos? Al final Dios hace cuentas y nadie se va a burlar del Señor. Nuestro Dios es justo y va a bendecir a sus hijos y los va a levantar de toda aflicción. Te adoramos, Dios nuestro. En Jeremías hay una respuesta de Dios. En los tiempos de Jeremías pasó algo catastrófico. Vino Babilonia y arrasó con el pueblo de Dios, con Israel. Los sometieron a la esclavitud, abusaron de sus mujeres, les robaron todas las cosas. Pero Dios les dio esta respuesta. Jeremías capítulo 2, verso 31 y 32 dice: pero ustedes, los de esta generación, los jóvenes, presten atención a esta palabra que el Señor les da. ¿Acaso he sido para Israel un desierto o una tierra tenebrosa? Dios empieza a hacer reflexionar a los jóvenes, a las nuevas generaciones, y les dice: escuchen, ¿cómo traté yo a Israel? Lo sacó de Egipto, le dio tierra prometida, acabó con el faraón, y dice: yo no he sido ni tenebroso ni he sido desierto. Yo los he bendecido a sus antepasados. ¿Por qué dice ahora mi pueblo: somos libres y nunca volveremos a ti? Dios dice que las futuras generaciones, ¿qué hicieron? Decir que la iglesia era una esclavitud, que servir a Dios y amar a Dios era como estar bajo cadenas, que ellos querían ser libres y disfrutar del mundo. Dios empieza a responder y dice así: ¿acaso una joven se olvida de sus joyas? ¿O una novia de su atavío? Dios dice: las jóvenes están pendientes ¿de qué? Del noviazgo y de ponerse esos aretes y de la ropa que se van a lucir para las fotos. Eso no se les olvida jamás. Pero dice así: pues hace muchísimo tiempo mi pueblo se olvidó de mí. ¿Quién le dio a esa generación de jóvenes? ¿Quién le dio a Israel esas joyas, esos vestidos, esa salud, ese cuerpo? ¿Quién nos ha dado todo? Pero dice el Señor, empieza a responder y dice: toda esa aflicción viene porque se olvidaron de mí. Proverbios capítulo 1 también hay respuesta para todos los varones y también las mujeres, que nos preguntamos esto en medio del sufrimiento. Versículo 24: como ustedes no me atendieron cuando los llamé. Imagínate que Dios nos llama. ¿Y cómo llama a Dios? Dios nos llama a través de una vecina que nos invita a la iglesia, un familiar que nos llama para tener un festival con niños. Dios usa diferentes cosas. Él es misterioso y precioso para llamarnos. Dice: cuando no me atendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando les tendí mi mano. Versículo 27 al 33. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino, entonces me llamarán, pero yo no. Uy, qué dura esta palabra. Casi me cuesta leer esto, que Dios no le responda a alguien, porque ese alguien no respondió al llamado de Dios. Me buscarán, pero no me encontrarán, por cuanto aborrecieron el conocimiento, no quisieron temer a Dios, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones. Cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus propias intrigas.
Su descarrío e inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Ahí empezaron las respuestas de nuestro Dios. Les estoy leyendo que usó al profeta Jeremías, que usó al sabio Salomón, y ahora está usando los proverbios para empezar a darnos respuestas. ¿Por qué a veces Dios no responde? ¿Por qué a veces Dios no nos contesta en medio de terrible dolor? Voy a mostrarles un filósofo famosísimo que ustedes ven en las universidades, Søren Kierkegaard, del siglo XIX. La historia de Søren Kierkegaard también es muy interesante. Su padre era cristiano, su padre creía en Dios, asistía a la iglesia como tú estás hoy en una iglesia, pero su padre cometió un error, le fue infiel a su mamá y empezó unos sucesos con una vida de desgracia. Søren Kierkegaard fue fruto de esa relación de adulterio, de ese hijo fuera del hogar. Ahí nació Søren. Y su padre se esmeró por enseñarle a Søren el temor a Dios. Hijo, esto me ha venido porque yo me aparté de Dios, porque yo le fui infiel a Dios y al matrimonio. Entonces Søren le hizo una promesa a su papá. Antes, cuando su papá estaba en el lecho de la muerte, le dijo: Padre, yo seré un pastor. Søren Kierkegaard entró a la universidad a estudiar teología, pero en la universidad se desvió y sus inclinaciones se fueron por la filosofía y se desvió, y Søren Kierkegaard se volvió el padre del existencialismo. El final de Søren Kierkegaard es difícil, igual que William Shakespeare, pero reflexionó por qué el sufrimiento y escribió esto en uno de sus libros. Leamos: con la ayuda de una espina en mi pie, yo salto más alto que cualquiera con sus pies sanos. Mira la reflexión tan linda que llegó a hacer Søren Kierkegaard, igual que William Shakespeare. Y dice: ya sé por qué me vino esta espina. Søren Kierkegaard le daban ataques de epilepsia. Søren Kierkegaard entraba en profundos ataques de depresión. Y dice: ya entendí por qué la espina. ¿Por qué? Porque ahora yo voy a saltar hacia Dios. Me despertó el dolor. El famoso ex ateo C.S. Lewis dijo: el dolor es el megáfono de Dios. ¡Wow! Escucha, el dolor es el megáfono de Dios, con el que le grita a Dios a un mundo sordo. Cuando somos sordos, ¿Dios qué megáfono usa? Dolor. Søren Kierkegaard dice: cuando me aparté de esa promesa de ser un pastor, ¿qué usó Dios para que yo volviera a saltar? Una espina. William Shakespeare, Søren Kierkegaard, el exateo profesor de Cambridge, C.S. Lewis, Job, Jeremías, Salomón, todos ellos nos hablan de una de las preguntas más importantes que nos hacemos los varones: ¿qué saco con servir a Dios? ¿Y por qué a los malos a veces parece que les va mejor, a los que no temen a Dios ni les respetan? La última afirmación que voy a reflexionar esta mañana es: el hombre que sigue a Dios recibirá más que respuestas. Cuando le hacemos caso, recibimos más que respuestas, recibimos hechos de Dios y milagros. Job capítulo 21, vamos a concluir donde empezamos. Versículo 16 dice: pero su bienestar no depende de ellos. Mira Job cómo termina diciendo, Dios le está dando respuestas al mismo Job. ¿Por qué los malvados, los que no se congregan, los que no respetan a Dios, los que no se vuelven discípulos? Dios le dice: ese bienestar que tienen es Dios que se lo ha permitido, ¿verdad? Pero jamás me dejaré llevar por sus malos consejos. A pesar de Job estar sin dinero, a pesar de Job estar enfermo y sin familia y su vida sentimental partida, pero Job hace esta afirmación que nosotros en esta iglesia hemos hecho: no nos detenemos. ¡Wow!
no me voy a detener. Job dice esto: yo no me voy a detener, no me voy a dejar llevar de ellos, yo no me voy a ir a una cantina. Él no se volvió a los brujos. Job nunca fue a que le leyeran las cartas, a que le rociaran hierbas. Job dice: no, aunque pase todo eso y vea yo injusticias, jamás me dejaré llevar, no me voy a apartar de mi fe y de mi Dios. Capítulo 5 de Job, versículos 17 y 18 dice: cuán dichoso, no usa la palabra triste, escucha esto, dice dichoso, feliz, el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso, porque Dios hiere, pero va a vendar la herida. Cuando Él golpea, traerá alivio. ¡Wow! Dios empieza a responderle a Job. Usa su misma boca y el corazón de Job y le pone las respuestas. Y le dice: no te retires, querido Job, porque si yo te estoy corrigiendo y si estás pasando por esa prueba, yo después, si no te retiras, yo te sano y te levanto. Ahora vamos al final de Job, capítulo 42, versículo 10. Dice: después de haber orado Job por sus amigos, los que le hicieron daño, lo señalaban y juzgaban, dice que Job se puso a orar por ellos y Dios lo hizo prosperar de nuevo y le dio ¿cuántas? 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Sí hay respuestas de Dios? Por supuesto. Cuando tú no te retiras, sino que permaneces fiel a tus principios y tu fe, cuando eres una persona sólida, la Biblia dice que Dios te va a traer alivio y Dios te va a restaurar. Y la Biblia dice que aquello que perdiste, Dios va a permitir que se te devuelva. Es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Voy a concluir con una historia. Ustedes dicen: pastor, está hablando de siglos atrás. Shakespeare, Søren Kierkegaard, está hablando de Job, Jeremías. Eso pasó hace muchos años, pero ¿y a Dios dónde lo vemos hoy? Les voy a mostrar un ejemplo de hoy. Justo esta semana, preparando esta enseñanza, Dios me permitió que mis ojos vieran esto en varias noticias cristianas de los Estados Unidos. Las intenciones de este programa son justamente eso: probar que el amor verdadero, ese desinteresado y auténtico, libre de superficialidades y banalidades, sí existe. Lo sé, suena demasiado utópico, pero bueno, de que la idea es buena no me lo pueden negar, ¿o sí? Por esa razón, no extraña a nadie que desde su estreno, el 13 de febrero pasado, Love is Blind haya permanecido en el top 10 de popularidad en Netflix en Estados Unidos. Un programa que se llama Love is Blind, el amor es ciego. Dice que este programa está haciendo un furor en los Estados Unidos, este reality. La razón es porque, ¿escucharon? En los realities normalmente son muy físicos, muy sensuales. La gente se ve, exhiben su figura, su mejor rostro, y así empiezan como a buscar que se enamoren. Pero en cambio este reality, dice, él pensaba que iba a ser un fracaso porque la gente no podía verse y no podía conocerse. La manera en que se iban a enamorar era escuchando al otro, su vida, sus aspiraciones, sus sueños, nunca nada físico. Solo tenía que ser emocional, intelectual, de alma a alma. Entonces dijo: uy, esto como que va a fracasar. Lo que las noticias cristianas descubrieron es que hay una historia de un hombre escondida, uno de los que en realidad se enamoró sin conocerla nunca, conocerla físicamente. Pasaron semanas y semanas, creo que fueron 2 meses, y solo hablando, solo conversando. Los separa una ventana como de hielo, y ahí se iban a hablar y hablar y hablar. Se enamoraron y terminó casándose, y el programa les patrocinó toda su boda. Entonces continuaron la investigación de este hombre. Descubrieron que venía inmigrante, su familia había migrado desde Rusia a los Estados Unidos, y que llevó una vida como Job, que pasó una infancia y una adolescencia con mucho sufrimiento,
y que tenía unas preguntas bien serias y que pensó que nunca iba a encontrar el amor ni iba a ser feliz en familia por causa de su niñez y su juventud. Él tenía estas serias preguntas como varón acerca de su futuro. Les voy a mostrar la publicación de una de las entrevistas que le hicieron. Se llama así: La estrella del amor es ciego. Detalla cómo Dios lo ayudó a perdonar a su madre. Zach Goitowski, miembro del elenco de la 4ª temporada del programa de citas de Netflix Love is Blind, compartió circunstancias de su vida cuando estaba en la escuela secundaria lidiando con una madre con adicción a las drogas y enfermedad mental. Compartió: mi último año en la escuela secundaria estaba lleno de ira y de rabia. La enfermedad mental y la adicción de mi madre estaban fuera de control. Goitowski compartió que normalmente evitaba llegar a la casa después de la escuela porque no sabía en qué estado estaría su casa una vez que llegara allí. A veces entraba en su habitación y encontraba a su madre que rompía las paredes con un martillo, o la casa se ensuciaba con ropa tirada por todas partes cuando su madre le entraba esta rabia maníaca. Numerosas veces tuvieron que mudarse de casas. Agregó que él y su hermana tuvieron que cambiar varias veces de escuela. Hasta este punto, la vida de este joven Zach Goitowski, ¿se te parece a lo que hoy hemos leído y reflexionado? Por supuesto que sí. Como hombre, ¿cómo voy a salir adelante? Mire la mamá que me tocó. Como hombre, ¿cómo voy a ser feliz? ¿Será que sí encontraré una esposa cuerda, sabia, apacible? Francamente le llegaron las preguntas de la reflexión de hoy. Y mira el desenlace de su vida. Él y su hermana tuvieron que cambiar varias veces de escuela. Sin embargo, durante su último año, una amiga lo invitó a su grupo de jóvenes cristianos. Los invitaron a la iglesia, como a muchos hoy los han invitado acá. Y ahí fue donde Goitowski ganó un sentido de comunidad, de iglesia, y aprendió el poder del perdón a través del ejemplo de Jesús. Aprendió sobre un hombre que sacrificó todo para que los demás pudieran ser perdonados. Recordó haber orado pidiéndole a Dios que le ayudara a ver a su madre. Ya se habían separado con su madre. Luego miró su teléfono y vio que ella lo había llamado. Goitowski continuó: ella estaba en el fondo. No quería que yo lo supiera, y oré con ella ese día. Oré para que superara su adicción, oré para que pudiera superar su enfermedad mental, y le dije lo mucho que la amaba. Y fue ese día que todo cambió. Dios había escuchado sus oraciones y su madre cambió su vida. Dejó de usar drogas, sus medicamentos se estabilizaron y pasó los siguientes años sirviéndole a otros que luchaban contra las enfermedades mentales. Goitowski y su hermana menor finalmente celebraron una feliz Navidad con su madre. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Wow! ¡Wow! De la actualidad. Como si Dios supiera que íbamos a abordar este tema y nos trajo un hombre inmigrante que sufrió su niñez, su adolescencia, que nadie sabía eso, y en ese programa a ciegas, sin ver a la otra mujer, yo me imagino que él todavía tenía sus miedos hacia las mujeres, su prevención de ese trauma de la niñez y de joven, pero se acercó allá con su fe en Dios. Señor, que aunque yo no la vea, tú la escojas. Y mira nuestro Dios lo que hizo. Su madre ya falleció, pero dice que terminó sus últimos años sirviéndole a Dios. Que Dios le quitó la drogadicción, la estabilizó en su salud mental y terminó predicándole y ayudándole a otras personas. Todo desde que llegó a la iglesia y aceptó el llamado de Dios. Mi pregunta final es: ¿tú aceptarás el llamado hoy de Dios? ¿Tomarás en serio hoy la invitación? Ese joven Zach Goitowski lo tomó en serio ese día que lo invitó una amiga a la iglesia. Si ves cómo trabaja Dios, cómo nos llama a Él de formas misteriosas. ¿Tomarás tú en serio tu llamado?